comisión, la finalidad no necesariamente es patrimonial. ¿Se da cuenta? Entonces, lo que termina pasando es eso. Por ejemplo, vamos a contar una experiencia. Me tocó ver hace unos años un convenio entre el Ministerio del Interior y un convenio entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Energía y Minas. ¿Cuál era el asunto? Se necesitaba implementar estas políticas post-acuerdos de paz con el gobierno ecuatoriano. Entonces, uno de los problemas que teníamos, que está pendiente en algunos casos, son el desminado de la zona de frontera. Entonces, al Ministerio de Energía le interesaba el desminado porque había todo un programa agresivo de líneas de transmisión eléctrica en zonas de frontera. Por eso que Perú le vende energía a Ecuador, ¿no es cierto? Y por otro lado, al Ministerio del Interior también le interesaba el desminado, porque era un tema, ¿no es cierto?, que había funcionado para otro contexto y un escenario de relaciones bilaterales que habían mejorado, tratados de paz. No tenía sentido contar o tener zonas con minas, ¿no es cierto? Entonces había un objetivo común. Resulta que el Ministerio de Energía y el Ministerio del Interior tenían dinero, no tenían ni cartel, ¿ya?, para hacer ese trabajo de desminado. Sin embargo, era un compromiso del Estado peruano asumir el desminado. Entonces el Ministerio hace convenio con el Ministerio del Interior y dice: vamos a hacer todo lo posible para... Es un convenio lírico, declaraciones de buena voluntad del gobierno peruano por el lado del Ministerio de Energía y Minas, que se compromete a tener fronteras libres, minas, y para eso utilizará, ¿cierto?, al Ministerio del Interior y al Ministerio de Energía y Minas. Absolutamente declarativo. No había ni para los cursos de los funcionarios de un lado. Pero, fíjense, el PCI era una empresa de liquidación de transmisión eléctrica que tenía dinero para este tipo de tareas, para proteger la línea de transmisión. Y el Ministerio del Interior tenía un brazo técnico, en este caso, en la Policía Nacional, que podía efectivamente ayudar a hacer el trabajo con sus unidades especializadas de desminado. Todos contentos. Los hermanos mayores no tenían ni cartel. Los brazos de ambos ministerios, el TC, que es una empresa acreditada, no, al menos, y la Policía Nacional sí podían hacerlo. Uno tenía el personal operativo y otro tenía los recursos para hacer el trabajo de desminado. Entonces, en su momento hubo algunos informes legales que plantearon que no se podía hacer la operación porque finalmente era desnaturalizar el convenio, porque justamente decía: este convenio lo deberían hacer efectivo en su ejecución militar con el Ministerio de Energía y Minas. Entonces, en el caso, ya no era la tarea del Ministerio de Energía, me lo pidieron como consulta, me dijeron: ¿qué hacemos? ¿No es cierto? Entonces yo digo a esta niña que se ponía, que por vía de colaboración administrativa, el MINEM debía decir que estaba representado en la operación por el DCE. El Ministerio del Interior debía decir que estaba representado en la operación por Policía Nacional. Y así se generó la posibilidad de que se ejecute la operación de desminado. El dinero no salió técnicamente de ninguno de los ministerios. El dinero y la contraprestación operativa salió de brazos de ellos. ¿Se dan cuenta? Pero hay un típico caso donde la finalidad no es económica y sin embargo hubo costos operativos, costos operacionales para generar una finalidad en este caso. Nadie de las partes estaba lucrando, ¿no es cierto? Estaban cumpliendo una finalidad, pero que quede claro que el convenio se puede y genera costos. No nos engañemos, porque la idea, alguien podría pensar que el convenio es gratuito y el contrato es oneroso, como no es así. Los dos
generan, ¿no?, costos operativos. ¿Ok? Ahora, nosotros hemos resuelto un par de temas. Los convenios se pueden dar entre entidades públicas, pero inclusive pueden usarse instrumentalmente por una entidad pública a otra para efectos de cumplimiento de sus fines. Eso pasa muchas veces, porque a veces no es el mismo sujeto que celebra el convenio el que presta efectivamente el servicio de desarrollo de las tareas, como en el caso planteado. ¿Ok? También tenemos otros tipos de contratos, o en este caso convenios financieros del Estado, operaciones de endeudamiento interno y externo, ¿no?, por parte del Estado, que tienen su regulación también externa. Sí. La posibilidad de utilizar a entidades o instituciones paralelas está en función de que tengan alguna relación de dependencia con los sectores principales del Estado. Hay gente que no cree en esto. Yo hice una ponencia en el segundo cuarto de hecho que tengo una ponencia sobre, y lo tengo que aquí en la memoria del Congreso, yo también el convenio, la colaboración con el se extiende. Yo también el convenio de colaboración se puede extender a los brazos, a los agentes del sector, también cuando hay un consorcio sectorial. El Ministerio de Energía no es concebible que el Ministerio de Energía o el Ministerio de Interior no tengan el cartel y sus hermanos chicos o menores tengan todo lo que tiene el mundo. Que el Ministerio de Energía no tenga ni para el taxi y los otros estén comprando carros. O sea, ahí hay un tema sectorial, ese sería un derecho administrativo que le permite al sector controlar las actividades que pueden hacer las empresas que forman parte. Porque finalmente el ministro de la 119 de la Constitución es el titular de las políticas sectoriales y el director de la gestión de los servicios públicos del sector, no solo del ministerio. Y el sector, en el caso de entidades públicas, implica ministerios, servicios públicos, empresas, fundaciones, entidades de cualquier otro tipo. Entonces, el ministro es la cabeza del sector. Así de decir. ¿Ok? Pero, solo un poquito de tema. Precisamente la otra característica de la onerosidad es esa, digamos, es el carácter, digamos, es la nota por la cual una de las partes de la relación contractual tiene un interés lucrativo, un interés más que lucrativo patrimonial, ¿no? Un interés patrimonial. Entonces, en ese sentido, yo creo que los convenios precisamente no son onerosos. Distinto es la onerosidad de que van a tener costos operativos o costos, qué sé yo, ¿no?, administrativos. Claro, la patrimonialidad implica que el fin de la relación es un intercambio, ¿no es cierto? En el convenio, vamos a decirles, lo que hay es prestaciones no necesariamente económicas. La prestación económica podría ser secundaria, pero lo cual no significa que no haya costos. Ese es el primero. Sí. Si es que la entidad paralela o la entidad dependiente tiene como fines públicos, tiene como función pública aspectos distintos que define la entidad principal, ¿no? Tiene fines propios y que no están en relación al convenio en sí, ¿no? Digamos, el Ministerio está en las posibilidades dentro de sus funciones, están en las posibilidades de definir este convenio, pero la entidad dependiente no, como fin específico. Hay un doble problema. Primero, la idea tendría que haber algún vínculo, y si no lo hay, tendría que pasar por filtros especiales para protegerte en el caso de aquellas organizaciones, incluyendo empresas, que van a dedicar patrimonio, recursos a tareas que no son propias. Y ahí tengo el caso más claro, generalmente,
el caso de la remodelación de Palacio por parte de Petroperú en el gobierno de Toledo, ¿no es cierto? Petroperú, ¿qué hacía remodelando, ¿no es cierto? Palacio. Y lo hizo, ¿no es cierto? O sea, ahí viene el problema, que esa tarea de actividad, pues alguien puede decir válidamente desde el punto de vista genérico, es el Estado como el Estado que está mejorando esta infraestructura, pero técnicamente Petroperú no estaba habilitado para desarrollar esa tarea. ¿Qué debió hacer una gente sensata en el caso de Puerto Perú, que fue de alguna manera requerida? Pasar por filtros administrativos. Yo, director de Petro, hubiese pedido autorización a FONAFE, autorización al Ministerio, ¿no es cierto? De alguna manera, involucrar a los a quien tiene el control sectorial, ¿no? Pero mandarme de buena gente, ¿no es cierto? Porque Dios es grande. No te preocupes, Petroperú lo puede todo. Hasta ahorita tiene mucho por la construcción de las obras de reclamación, ahí está la especulado, ¿no es cierto? Malversación, todos los delitos penales que se cometen por no tener competencia. Pues ahí está claro de que ahí donde no está clara la vinculación con los objetivos institucionales, no debe ir, y si a pesar de todo tiene que ir, y tiene que poner el pellejo, no puede ser tan responsable de salir de frente, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de cobertura. Por lo menos yo no lo haría, ¿no? Es complicado, ¿no? A veces es la presión política y la idea que todo se puede, ¿no es cierto?, y después se regulariza en el Estado, o que la que se escucha de Alberto, toda elección tiene su oportunidad, ¿no es cierto? No es de para mañana lo que puede hacer hoy, y yo diría lo que puede hacer ahorita, ¿no es cierto? Porque el hoy puede ser mucho más hora de lo que te quedan para poder solucionar algún problema. Es complicado. Convenio financiero del Estado. También son otro tipo de monedas contractuales. Adviertan ustedes que ese es un tema muy sensible, porque el Estado, históricamente el Estado peruano, no ha tenido recursos, pues, y quien tiene la plata, a que cueste decirlo, pone en reglas, ¿no es cierto? Nosotros hemos tenido unas buenas experiencias sobre estos temas que han costado sangre, sudor y lágrimas. Los doctores que son más o menos de la época, en los 70 o los 80, acuérdense de los contratos petroleros, ¿no? Y cuando se construyeron los ductos. El tema de los convenios financieros, cuando el Estado peruano tuvo que endeudar con la cooperación japonesa, por ejemplo, para la construcción del oleoducto de Petroperú, ¿cierto? Gran discusión. Toda la historia que nos va a la empresa, ¿no es cierto? Los doctores del PIN, todos denunciaron que estos convenios tenían cláusulas leoninas para el Estado, pero finalmente las cláusulas imponían, ¿qué cosa? Cláusulas de sometimiento a la legislación internacional, etc. Porque el dinero, la cooperación impone su regla. O sea, si yo tengo los millones del caso y digo, te voy a prestar bajo determinadas reglas, yo estaba peruano hace 20 minutos, soy una mosca, puedo ponerme teniendo la necesidad de esos recursos. Difícil, ¿no? Otro tema que tenemos es los contratos de personal de dos tipos. Los contratos, vamos a decirlo así, de personal en régimen de servicios, de consultoría, etcétera, que tienen un tratamiento especial, y vamos a ver otro tema que hoy por hoy califica como un régimen laboral, que son los contratos administrativos de servicios, antes denominados servicios no personales, ¿no es cierto? Los famosos CAS. ¿Sí? Ahí tenía una presentación para otras normativas también que es aplicable para concesiones en distintos regímenes. Ahí tenemos normativa para lo que es APPs, esta normativa. Rápidamente está el marco legal de las concesiones, de las concesiones de dominio, etcétera, y todas las concesiones sectoriales. Y el régimen de los contratos de leyes, por eso sustento doctrinal, y el contrato administrativo que se empezaba.
Pensé que no había visto, pero lo que un poco quería, no realmente en el concepto de la teoría que es sobre la teoría y el contrato administrativo, no mucho tiempo quería pasarme un poco a la evolución del contrato administrativo en la legislación peruana. La NOS plantea la existencia de tres etapas de la evolución del régimen jurídico de la legislación peruana, que yo, a la cual yo agregaría una cuarta etapa, de modificarla. Una primera etapa que abarca hasta comienzos de los años 80 y que básicamente se caracteriza por la absoluta y total dispersión de la normativa peruana. Cada tema iba por su propia cuerda, por su propio ámbito. Había especialistas en obra pública, había especialistas solo en servicios, había especialistas solo en contratación especializada, ¿no es cierto? Era un escenario absolutamente atomizado de la contratación pública. De lejos, ni siquiera se pensaba en aquel momento, ¿no es cierto?, en tener un código de contratación administrativa, una ley general de contratación. Era básicamente un escenario donde sobrevivía aquel que era dirigente en el seguimiento de la normativa. Esto pasaba por dentro en el ámbito del procedimiento administrativo, los famosos textos del famoso Barracoso, ¿no es cierto?, que era el 006 con su zumbillados a pie de página, ¿no es cierto?, donde básicamente se ponían oficios circulares, memos, ¿no?, toda esa ese aspecto kafkiano de la administración pública, ¿no es cierto?, en documentos borrosos sacados bajo la manga, ¿no?, como los pañuelos sacados del saco, o sea, la norma escondida, la norma certificada, ¿no?, donde funcionábamos sobre la base de la buena memoria del funcionario público, ¿no?, que como había ingresado hace 50 años a la administración pública, era el que más sabía, ¿no es cierto?, así funcionaba. Pero este funcionario tuvo su época, por así decirlo, como una primera etapa de absoluto, vamos a decir la etapa del caos, la etapa de la atomización, pero así se sobrevivió en el Perú, así se hizo obra pública, así se contratara en el Perú, ¿ok? Después pasamos por una segunda etapa, esta es como el rock, la música de los 80 parece que fue mejor que la de los 70, ¿no es cierto? Entonces, los 80 nos plantean un nuevo escenario, la adopción de la Constitución del 89 y el artículo 143, ¿no?, es el que por vez primera, para bien o para mal, con sus limitaciones, con sus críticas, constitucionaliza este supuesto de que la contratación pública obedecía parámetros de procedimientos, que no se podía hacer cualquier cosa en materia de poder público. Pues ahí se estableció la obligación del Estado de realizar la contratación de servicios, obras y servicios mediante procedimientos administrativos, licitación, concurso, con el objeto de garantizar la eficiencia y el manejo transparente de los recursos públicos. Aparecen normas mucho más logradas, como el RULCO, ¿no es cierto?, en su momento el RUA, puede ser, y en su momento el REGA, ¿no es cierto? Una institución que ayudó mucho en el ámbito administrativo en aquella época y que lamentablemente fue desactivada por el gobierno del señor Fujimori fue el INAH, ¿no es cierto? El INAH, sobre todo en el ámbito de servicios, apoyó mucho a la difusión de un sistema de abastecimiento, sobre todo en materia de servicios. No se metía en el tema de obra, ¿no es cierto?, porque ese tema era especializado casi en su momento patrimonio exclusivo de ingenieros, ¿no es cierto? Entonces, el escenario del RULCO se manejaba por un lado y el escenario del RUA y del REGA. No hubo una discusión, corrígame, Mario, Ricardo, no hubo una discusión sobre qué es el contrato administrativo, cuál es el contrato. Simplemente teníamos una regulación que establecía la forma en que podíamos contratar con el Estado, sobre la base de que el Estado garantizaba el financiamiento de un proyecto y los particulares en condición de proveedores en su momento tenían que adquirir bienes, prestar servicios o ejecutar obras. Eso era básicamente la realidad de nuestro país, que no era muy distinta a la de los 70. En los 80 se caracterizaron por un Estado básicamente
necesario una fuerte intervención estatal, pero básicamente el eje de la contratación se basaba en un Estado proveedor, ¿no es cierto? Un Estado que suministrara los servicios y bienes del país, y no se plantea un escenario alternativo como ocurre a partir de los 90, donde sobre la base de la escasez de recursos empezamos a combinar otras alternativas de construcción. ¿Okay? Los 90 plantean un cambio radical con respecto a los 80. Los 90 plantean nuevamente un escenario de constitucionalización del régimen de contratación pública, pero a fines de los 90 se plantea por vez primera en nuestro país una voluntad de unidad del régimen de contratación. Entonces no es extraño que se pida a fines de los 90, en el 98, ¿no? La 26850, que es la ley de contratación del Estado, que en su momento se plantea algo que rompe radicalmente con los escenarios previos, tener en una sola normativa unificada el régimen de contratación de servicios, de adquisición de bienes y ejecución de obras. En su momento se pensaba que esto era la vía transitoria y definitiva hacia un código de contratación administrativa donde todo esté plasmado en una regulación uniforme. Pero para las verdades, los sucesivos gobiernos de turno, todos sin excepción, en su momento, frente a esta voluntad de unidad que tenía la ley de contrataciones, fueron generando excepciones hasta prácticamente volver a un escenario donde hoy día tenemos una norma básica, pero sometida a N cantidad de excepciones, porque el esquema unitario de la ley de contrataciones se ha ido perdiendo en el tiempo por shock de inversiones, normas sobre agilización de inversiones, pasar de un sistema tradicional de contrataciones a un sistema moderno donde se han incorporado nuevas modalidades contractuales como subasta inversa, convenios marco de precios, convenios corporativos, etc. Cosas que no estaban diseñadas inicialmente en la reforma que se hace en el año 98, ¿cierto? Entonces, hemos ido en el tiempo generando nuevos problemas, nuevas excepciones, y esto ha afectado la unidad que siempre ha buscado tener la normativa sobre la contratación del Estado del 98 en adelante. No olvidemos que en el hardcore, en el corazón de la ley de contrataciones, se han producido ya 4 grandes reformas. La primera, la 26850, el año 98, el 2001, cerquita nomás, se produce el primer cambio de texto único ordenado, el famoso 012, ¿no es cierto? Y el 013 es su norma reglamentaria. A los pocos años más, en el 2004, se produce el siguiente cambio, el 083, el 084, y después, en el 2008, pero aplicable a partir del 2010, tenemos la nueva normativa del 1017, ¿no es cierto? 4 grandes cambios que han ido acompañados de N cantidad de normas de excepción y que en el fondo han justificado mecanismos paralelos de contratación sobre un mismo tema que en principio debió mantenerse de forma uniforme. La unidad de la ley del Estado se ha perdido como conquista. Lo que nació en las fines de los 90 para generar un tránsito hacia un verdadero código de contratación pública se ha perdido con esta serie de excepciones que se han generado en el tiempo. ¿Okay? Es con la nueva ley del Estado que se empiezan a plantear algunos temas novedosos sobre todo en el ámbito del debate académico, no tanto en el ámbito de la práctica, ¿no es cierto? En términos prácticos, para mucha gente, lo bueno de la ley ha sido básicamente la uniformidad de procedimiento de legislación. Pero en términos académicos, sí se han planteado unos temas interesantes que hoy por hoy no están resueltos. Un tema que siempre se repite y se discute: ¿verdaderamente tenemos una ley de contrataciones del Estado? O lo que tenemos básicamente es una norma de procedimiento, ¿correcto? Este tema que parece inocuo es más importante de lo que ustedes piensan. A mí me tocó participar en debates
entendiendo la naturaleza del contrato administrativo, sobre todo en procesos arbitrales internacionales. Y quedan criterios importantes. Un abogado muy conocido, muy reputado en nuestro país, que participa continuamente en estos temas, el Tribunal Arbitral Extranjero le pregunta: señor, ¿qué es para usted el contrato administrativo? Y como no hay regulación, no hay que definir qué es el contrato administrativo, este señor muy respetable terminó diciendo: en el Perú no hay contrato administrativo. En el Perú lo que tenemos es contratos civiles con intervención estatal. Miren la visión civil, la visión contractualista que mucha gente tiene del contrato administrativo a partir de la falta de definición. Pero cuando me preguntaron, ustedes podrán advertir que los pocos pelos que tenemos se me terminaron de caer, ¿no es cierto? Y tuve que plantear la tesis absolutamente contraria, que si bien no había una definición, sí había contratos administrativos en el Perú, ¿no es cierto? Porque si no hubiéramos parecido una colonia del siglo XVI, ¿no es cierto? En Perú sí hay contratación administrativa, sí hay contratos administrativos. Y el hecho de que no haya una definición puntual de qué es el contrato administrativo no significa que no haya contrato administrativo. Es un problema de definición, pero no es un problema de existencia. ¿Se dan cuenta? Pero estos temas que parecen inocuos sí tienen relevancia, porque definen muchas veces violaciones, por ejemplo en el ámbito internacional, violaciones a estándares de conducta. Hay o no violación al contrato administrativo o hay violación a una determinada situación de hecho. ¿Es esto una profesión indirecta? No es una profesión indirecta, etc. Entonces, tiene connotación. Entonces, en el Perú, lamentablemente, desde el 98 en adelante, la tarea no ha concluido. Necesitamos tener normativas que definan qué es el contrato administrativo, bueno o malo, pero que definan qué es el contrato administrativo. Necesitamos regular, definir si esta ley de condiciones es una ley solo de procedimiento o está hacia el camino de lo que se denomina la grave sustantivo o sustanciación de las normas administrativas. Y definir si estamos ante un escenario de los denominados contratos completos o los contratos sometidos a la legislación residual de la legislación civil. ¿Qué está pasando? Que como no tenemos un marco normativo perfecto en materia de contratación pública, lo que pasa es que terminamos siempre acudiendo a legislación civil como legislación supletoria, lo cual constata de que no tenemos una legislación que sobreviva por sus propios medios, por sus propios argumentos, y que necesitamos siempre acudir supletoriamente a la vía civil. Otros países han dado el salto. España, en el año 2007, ha aprobado una ley que se llama la Ley de Contratos del Sector Público, donde tiene lo más parecido a un código administrativo de contratación, donde tiene disposiciones comunes para todos los contratos administrativos y regula, como decir, parte especial cada tipo de contrato donde actúa la administración. Inclusive, el gran trabajo que están dando hoy en España es el armonizar las directivas de la Unión Europea en materia de contratación pública en general al ámbito de su derecho interno. O sea, sus grandes discusiones, este código de contratación, por así decirlo, cubre todo. Y segundo, estamos en armonía con la legislación comunitaria. Nosotros, señores, ni siquiera todavía miramos a la legislación comunitaria, porque ni siquiera hemos resuelto nuestro problema interno de definir, señores, hay una contratación administrativa en términos formales, en términos conceptuales. Por eso que la risa es ver códigos y modelos de contratación pública en América Latina. Oye, si nosotros ni siquiera ordenamos nuestro chiquero internamente, ¿cómo vamos a conseguir un convenio internacional de modelos de contratación pública a nivel latinoamericano si todavía no tenemos ni ordenada nuestra casa? ¿No es cierto? Primero organizamos internamente, generemos reglas generales y específicas para cada modalidad de contrato, definamos lo que es materia de contratación. ¿Una pregunta? ¿Sí? Sí, quería comentar el tema. Yo no digo todas las normas especiales, pero cuando recuerdo al menos el PSA y el decreto que existe de los colegios, lo que hacen es regular específicamente el proceso de selección, pero siempre se remiten a las normas de ejecución contractual de la ley de contrataciones. Entonces, si estamos hablando de que hay una dispersión normativa, no estamos hablando básicamente del tema del proceso de selección, porque en ejecución estamos hablando de lo mismo.
Pero tenemos desde el 98 en adelante cambios permanentes que no se han limitado solo al procedimiento de selección. También se han generado cambios vinculados a la celebración y ejecución. Han salido una serie de modificaciones al régimen de resolución, han salido directivas, o sea, todos los cambios que se han generado, digámoslo, no solo se han vinculado a procedimientos de selección, se han vinculado también a temas de celebración y ejecución contractual. O sea, ha pasado de todo. Y no solo eso, no solo cambios en la normativa específica, que en principio serían bienvenidos para la mejora del sistema, sino que lo más grave, se han generado cambios con nombre propio, para entidades, con excepciones, procedimientos de excepción, y procedimientos de excepción tanto en fase de selección como en fase de celebración y ejecución. Bueno, en los dos lados hemos tenido cambios. Los mayores cambios, es cierto, se dan en selección porque se tiene la impresión de que el Estado contrata lento, ¿no es cierto? Y contrata mal. Entonces, también hemos tenido cambios, sobre todo en temas de celebración y ejecución. Todos los temas de cambios en la vía arbitral, por ejemplo, ¿no es cierto? Nos obtenemos un claro ejemplo de los cambios que se han dado a posteriori de la celebración del contrato, ¿no? En los dos lados se dio cambios, ¿ok? La tercera etapa, no estamos de tiempo. Estamos, ¿no? Tiene que dar una regla, pero... en esta tercera etapa, la idea de tener un cuadro unitario de legislación que lamentablemente no se ha dado en la realidad. Yo le daba, en mi análisis, una cuarta etapa. Una cuarta etapa porque yo siento que hay un cambio a partir de las normas, a partir de las experiencias que tenemos en materia de TLCs, ¿no es cierto? Los TLC también han generado un nuevo escenario en materia de contratación. No nos engañemos, el 10-17, o por lo menos en el plano formal, se provoca, o sea, tiene su propia justificación para su cambio, pero se da en un contexto de reforma especial, la aprobación del TLC en los Estados Unidos, y así, los TLC que se están generando de forma reiterada en nuestro país, están generando cambios en la normativa específica de contrataciones. Entonces, es un corto periodo, creo yo, que no estuvo en la idea de quienes en su momento, en los años 90, diseñaron las primeras normas unificadoras del sistema, ¿no? Cuando se da la 26850, no estábamos pensando en TLCs, ¿no es cierto? No estaban en el tema. Y hoy día sí tenemos mucha regulación en materia de contratación que básicamente está inspirada en los acuerdos que se dan a amparo de los TLC, no solo los Estados Unidos, sino los distintos TLC que hemos celebrado. ¿Ok? Entonces ahí creo que hay un escenario nuevo que está marcando también una nueva ruta en materia de contratación pública. ¿Ok? Hacer una política de la planta con el tiempo no la voy a plantear, que es finalmente la tesis de la unidad o dualidad del régimen de contratación administrativa. ¿Qué es lo que tenemos finalmente? Más allá de la denominación, contratos administrativos, contratos públicos, contratos del Estado, contratos del sector público, como habla de la legislación española, ¿qué tenemos? Tenemos un régimen unitario, logrado, cerrado, complejo, administrativo, o tenemos un régimen que, siendo unitario, depende todavía, ¿no es cierto?, en vía de prioridad de la legislación civil. Hoy por hoy, todo el mundo coincide que el sistema de contratación pública peruana no es un sistema que tenga cubiertas todas sus aristas, y que básicamente es un sistema que todavía depende de la no supletoriedad de la legislación civil. En buena cuenta, es un régimen todavía que, teniendo DNI, todavía requiere tener una suerte de control, una supervigilancia por parte de la legislación civil. No hemos cerrado todas las aristas propias del régimen de contratación pública. ¿Ok? Miren ahí, es toda una discusión, y lo que básicamente lo que se quería plantear eran unos problemas que se presentan en materia de contratación pública. Y ahí esa parte de la presentación ya es una parte de la presentación en la cual supuesto ya tener tiempo, ¿cierto? Entonces ahí básicamente lo que les
libertad libertaria, cómo las distintas normas en nuestro país han recogido el tema de arbitraje en materia de contratación. Pero eso será para otro partido. ¿Ok? Entonces creo que ahí lo vamos a dejar y muchas gracias. Mucha.